Bien, vos, che. Bueno, voy a resumir lo que le estaba diciendo a Nicolás. Eh, ¿Me esperan que le quiero decir un amigo mientras estamos acá? Que si quiere venir, que venga. Espera. Sí, sí. No, voy a hacer así. Mejor le voy a reenviar ya sé, le voy a reenviar el link para la conexión. Eso voy a hacer. Ari, Ari. Listo. Por si estás al Pepe. Le puse al Pepe porque estamos grabando y no puedo decir al pedo. ¿Entienden? Bueno, oigan, estaba explicando, Nicolás está haciendo un trabajo sobre el ascenso de Macri al poder, ¿correcto? Y cómo utilizó la plataforma Boca Juniors como una plataforma, digamos, no de lanzamiento, pero sí de inicio. ¿Está correcto? Uno no podía descubrir cuál es el lanzamiento. El lanzamiento es cuando uno decide hacer política, que puede hacer solo en el baño, ¿entienden? Y después vas encontrando lugares desde donde este, avanzar en cargos, estructuras, montarte sobre estructuras, usufructuar esas estructuras para armar tu base. Entonces puede ser una corporación, un sindicato, una agrupación vecinal. Bueno, ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Eh, bueno, le decía a Nicolás, primero le dije que no podía desconocer, es algo muy puntual, lo que pasó en Cromañón, Damián sabe, porque él lo vio, pero fíjate Damián, que Nicolás es más joven, y entonces me dice, yo no tenía ni idea de lo que pasó de Cromañón. Fíjate que Un la poco historia... más joven. Claro, yo entiendo, no tenés por qué saber, Nicolás, pero No, lo de Cromañón sí lo sabía, lo que no sabía era la relación con lo de Macri. Y por eso no, se me pasó por arriba, pero sí, sí, cuando conozco lo de Cromañón es así, pero no, no no, en... igual pará, no están No, obligados a nada, tranquilo. Yo solamente digo que... no, 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 sí, pero no en relación al, digamos, con que lo tenía que sumar al trabajo, digamos, no le encontraba como Lo que el te pasa nexo. cuando te pones grande es que si vas incorporando cosas, cada vez se te hacen más largas las historias. Pero bueno, le decía a Nicolás que fue muy importante el ascenso de Macri porque el juicio de Cromañón también tuvo como en paralelo un juicio político a Aníbal Ibarra que le había ganado el balotaje en el año 2003 me parece, o dos, ya no me acuerdo. A eso buscarlo después, Nicolás. Y después Ibarra es eyectado del poder producto de la tragedia de Cromañón, pero hay un aprovechamiento por parte de los legisladores, digamos, de Macri, y algunos que lo traicionan a Ibarra, en la coalición que tenía Ibarra. Lo traicionan es una forma de decir, no sé, pactaron, qué sé yo. Eh, Tellerman estaba ahí y lo echan Ibarra. Entonces después Macri como que se le abre el camino, digamos, ¿viste? Como se te abre la llave y llegás a la final y después perdés, ¿no? Además, Tellerman tenía algunos contactos, digamos, con el grupo Macri. Por supuesto, Tellerman es un hombre, digamos, de la política. Mm, mm, Siempre tienen que interpretar en el buen sentido, no de la política, pero de la estructura, puntualmente Tellerman de la parte de la política cultural, teatros, obras, el Teatro Colón, la movida esa, pero bueno, y Tellerman pasa Por a eso ser le decían que era como afrancesado, porque era un afrancesado. tipo Sí, de mucha instrucción en cuanto a temas de cultura y de arte y demás. sí, me acuerdo de la campaña de Tellerman porque él era pelado y nunca ganó un pelado. Entonces él hizo como de la calvicie, hizo, digamos, el lema de su campaña. Salía una cabeza gigante en los afiches, como diciendo, tengo Buenos Aires en la cabeza, una cosa así. Bueno, no, entonces le decía a Nicolás que lo incorpore. Listo, listo, dicho esto, le digo, y otra cosa que te faltó en el trabajo es el marco teórico. Claro. Y ahí saltaron todos al humo. Yo también me falta el marco teórico. Bueno, perfecto. Este es el gran problema de todas y todos, el marco teórico.
¿Qué es el marco teórico? Voy a ser muy elemental. Es el desarrollo de las ideas filosóficas de la filosofía política hecha por autores de la teoría política que después le dan fundamento a la ciencia. En ciencias naturales pareciera obvio. Este es un tema fundamental que vieron conmigo en teoría sociológica. Filosofía, teoría, ciencia. ¿Qué es la filosofía? Básico. La creación de conceptos nuevos. Junto a la filosofía política, los conceptos que tienen que ver con lo político, ¿correcto? Entonces, democracia sería un concepto filosófico, pero después tiene un desarrollo teórico. Es decir, ¿qué significa un desarrollo teórico? Bueno, para Pirulito, democracia es esto, para Aristóteles, democracia es aquello, para Maquiavelo, la democracia es un malo. La democracia de Rosa Luxemburgo es una cosa, la democracia liberal es otra. Bueno, hay una batalla en el terreno de la teoría política respecto de lo que es la democracia. En algún momento se genera un consenso. Ese consenso es la verdad científica. ¿Sí? Ese consenso es la verdad científica. Entonces, cuando ustedes van a hacer un trabajo y dicen, bueno, yo voy a trabajar sobre la democracia, bárbaro. Bueno, voy a citar a los autores que hablan de democracia. ¿A qué autores voy a referir? Bueno, mire, hoy en la ciencia mainstream, los autores fundamentales de la democracia son Robert Dahl, entonces los cito. Y Robert Dahl dice que para que exista democracia hacen falta tal, tal, tal y tal característica. ¿Entienden? Entonces no puede un trabajo que habla sobre la democracia no hablar, no traer a los autores de teoría política que desarrollan conceptualmente el concepto, valga la redundancia, democracia. ¿Está? Entonces, el marco teórico es el desarrollo teórico que está en la base del pensamiento científico. ¿Pueden citar a cualquier autor? Sí, pero ¿quiénes son los dueños de la ciencia? Esto lo digo clarito para que lo entiendan. Los dueños de la ciencia son los que organizan los congresos de la ciencia y los dueños de la revista de la ciencia. ¿Está? Lo digo así crudo. ¿Por qué? Para que no tengan dubitaciones respecto de esto. O sea, vos vas a un congreso y no citas a los autores del congreso, estás mal. ¿Sí? Si vos querés apartarte, tenés que citarlos para apartarte. La ciencia también es un campo en disputa. No es lo mismo la economía marxista que la economía de libre mercado como desarrollo teórico. Pero el valor de las cosas no es el valor encerrado del trabajo que hay en las mercancías, porque si vos haces eso, te fundís. ¿Cuál es el valor del mercado? Y el de la oferta y la demanda, en función de tus costos. Entonces, ¿ahí qué hay en el terreno de la economía? Un marco teórico consolidado, la economía capitalista de mercado. Yo no puedo, ¿entienden? Laburar con Marx. ¿Y hay cátedra libre de Marx? Sí. Vos vas a la facultad en la UBA y te encontrás con Cátedra Libre Karl Marx de Economía. ¿Qué es eso? Eso es disputarle a la ciencia el juego del poder. Y es outsider, no va al Congreso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si usted, la facultad de la UAI está full con el mainstream. ¿Por qué? Porque les enseñan a escribir papers y que citen con las normas como explicitan los papers, ¿entienden? Y que cites a los autores del Congreso y que hagas los temas que el Congreso prevé que son los temas. Y sale el Congreso número 16 de Ciencia Política y te tira el tema. Y vos decís, no, la verdad que yo no estoy de acuerdo con este aspecto del tema. Bueno, no vas al Congreso. Y si vas, vas a romper todo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces es, o estás o te peleás y jugás por afuera. Hay disputas de poder en la política en general y también hay disputas de poder en el terreno de la ciencia. ¿Comprenden? Entonces, a veces me es difícil, digamos, decirles a ustedes, che, no puedes no citar a Sartori si vas a hablar de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí tenés una disputa ganada. Igual a mí no me desagrada Sartori.
Pero uno podría pensar, yo tengo otra forma de verlo que es muy distinta. ¿Entienden? Y no sé, hay un autor que yo lo escucho siempre, que se llama Rocco Carbone, que tiene el concepto de mafia. Y dice que Macri trabaja según la metodología de accionar de la mafia y lo desarrolla teóricamente. Eso no es mainstream. Yo no puedo ir con eso al Congreso de Ciencia Política. ¿Comprenden? Bueno, entonces, ¿tienen que citar un marco teórico? Sí. ¿Cuál? Uno validado. ¿Cuál es el validado? Bueno, el que tiene consenso. Los autores que yo les estuve dando son autores de consenso, básicamente. Pasquino de consenso, Bobbio de consenso, Sartori es de consenso, Abal Medina es de consenso, está ahí el manual. ¿Entienden? Malamud. Algunos me gustan, algunos no, algunos los criticaría. Cuando vino Bobbio acá y yo lo vi en el Congreso de Ciencia Política, me decepcioné. ¿Sí? Eh, no pueden no tener marco teórico, mismo para criticar. Porque si ustedes van a decir, eh, yo por democracia, yo no creo en la democracia, y escriben algo que no tiene nada que ver. Y les dicen, ¿pero usted no leyó este autor? Entonces vos tenés que decir, sí, yo lo leí. Y en ese terreno le debato y le discuto estas cosas. ¿Entienden? No, no pueden apartarse. Si se apartan, pasa lo que está pasando ahora con la noción de verdad, que es que como no hay verdad, hay discursos por andaliveres separados. Eso pasó en el momento en que la ciencia le disputa la estructura de la verdad a la religión. ¿Qué pasó? Y la ciencia tiene ahí una batalla ganada contra la religión y se instaura como poder. Perdón, se me fue a la mierda con esto que acabo de decir. Pero esto hace que toda la religión tenga que armar partidos políticos para volver a dar la batalla en el terreno, digamos, de la modernidad. Partidos confesionales, pero que tienen por fin último terminar con la verdad científica para pasar nuevamente la verdad divina u otra noción de verdad. ¿Sí, Débora? Ahora, con esto hago una consulta, ¿no? Desde el desconocimiento, claramente. Sí. El otro profe, yo la semana pasada le mandé mi trabajo A Facu. a Facu, sí. Sí. ¿Por qué? Porque estuvimos dialogando acá en clase, qué sé yo, y quedé que se lo mandaba y él me hizo una devolución, por ejemplo, donde me sugiere, entre otras cosas, hacer un análisis politológico sobre las variables que voy a presentar de Pablo Hapkin, o sea, del caso. Y esto me lleva a preguntar, ¿no? Lo que vos estás explicando en cuanto a estar de acuerdo o no con un autor, ¿eso sería el análisis politológico que yo debería hacer? El análisis Es decir, politológico es que te bases en autores de ciencia política para hacer el análisis de Pablo Hapkin. ajá, sea que estoy de acuerdo o no. O sea, yo ahí tendría que poner si estoy de acuerdo o no, eso es lo que no entiendo. ¿Estás de acuerdo con qué, perdón? Con el autor. No sé, por ejemplo, tomo a Pasquino, digo Sí, así por decir, sí, ¿no? sí, sí. Tomo a Pasquino que justo nombra algo relacionado a los intendentes Sí. y él dice que deberían manejarse de tal manera, pero Hapkin lo hizo de otra y yo pienso distinto. No, pará, los autores de teoría no son guías de acción, no, no son Maquiavelo los autores, ¿entendés? Que es una guía de accionar y que vos tenés que seguir como un método. El método para acceder al poder. Seguí este manual de 10 pasos prácticos. No, no. Los autores de teoría son autores que desarrollan la conceptualización filosófica. Porque me aparece un nuevo tema, qué sé yo. Un día se puso de moda, ahí te respondo, Jonathan. No sé, aparece el concepto de régimen político. Bueno, hay un tipo que lo desarrolló, Morlino. Entonces, yo quiero analizar el régimen político iraní. Bueno, defino. Morlino dice que los regímenes políticos son de este estilo. ¿Sí? Y en ese marco, yo voy a analizar el régimen iraní y voy a decir que es de este estilo. Si el autor no te sirve para trabajar tu, tu, tu mirada, no lo traes.
o lo traes para descartarlo. Por ejemplo, tal habla de tal tema. A mí este enfoque no me gusta, no se ajusta a mi mirada. Nosotros en esta materia trabajamos básicamente autores que son del palo de los sistemas políticos comparados. Y eso le da una mirada a a los casos que trabajamos. Pero las ciencias sociales tienen múltiples miradas. Vos podés abordar un tema desde la antropología, desde la sociología política, desde el derecho propiamente dicho, que es bastante aburrido, pero bueno. de, y dentro del marco de la ciencia política tenés un montón de variantes, ¿entendés? Desde el análisis de los sistemas políticos, desde, no sé, las conductas individuales, de rational choice, de algún autor que trabaja ese tema, ¿me entendés? Y nosotros en esta materia trabajamos con marcos teóricos puntuales. Vos podrías agregar otros marcos teóricos. Vos podrías decir, desde el punto de vista sistémico, tal cosa, pero también voy a traer a otros autores que me permiten hacer una mejor lectura de lo que hizo Pablo Hapkin. Por ejemplo, tal autor habla de los liderazgos y yo veo que él, según tal autor que habla de los liderazgos, trabajó bien estas nociones. Y no hay un método en ciencias sociales único, sino que hay una interrelación de métodos. Bueno, Jonathan me pregunta por los tipos ideales. Los tipos ideales son los mismos conceptos o categorías teóricas, pero desarrolladas como modelos de interpretación. Sirven también para hacer lecturas. Podemos decir incluso que los autores que tenemos en esta materia construyen tipos ideales sobre los diferentes subsistemas. Por ejemplo, Sartori construye tipos ideales de sistemas de partidos. Eh, y después tenemos tipos ideales de formación de gobierno, porque cuando decís presidencialismo o parlamentarismo, eso es un tipo ideal que en la práctica no existe. No hay una única forma de formar gobierno, ¿sí? Sino que tal vez no existe una única, sino que incluso sería como infinito el universo de posibilidades de formar gobierno. Y vos decís, bueno, en el caso de Perú, para formar gobierno hace falta esto. Pero desde la antropología yo creo que para formar gobierno hace falta esto. Y de la sociología me ayuda a pensar que para formar gobierno hacen falta estas cosas. Y también hace falta hacer campaña y hace falta financiamiento y empezás a incorporar otras variables que van consolidando un modelo explicativo, ¿entendés? Entonces no es que la materia esta es autosuficiente para explicar todo, de hecho no lo es. No se explican las cosas que pasan, creo que lo dije en la primera materia, únicamente por el marco teórico que brinda los sistemas políticos comparados. ¿Entienden esto que digo? Lo que no podría faltar en el trabajo como requisito para aprobar, no como requisito para ustedes en la vida, es que aparezcan los autores de la materia. A veces yo personalmente les diría, miren, muchas veces cosas que pasan las entiendo a partir de los sistemas políticos, y muchas veces no. ¿Comprenden lo que digo? Por ejemplo, a mí me pasó que lo que estuvo pasando en Israel, con el conflicto de la guerra, el genocidio, llámenlo como quieran, en Gaza, algunas cosas de las que pasaron dentro del gobierno de Israel se explican por la forma que tienen ellos de su sistema de formar gobierno, que fue derivando en otras cosas. Pero hay otros elementos que tienen que ver con el componente religioso, ¿sí? Otros que tienen que ver decididamente con la geopolítica, con el petróleo, con las guerras en la región. Si yo tengo que explicar lo que pasa en el conflicto, en la guerra en Medio Oriente, diría, bueno, en principio es un conflicto geopolítico. Segundo, diría, no podemos subestimar el rol de Estados Unidos, ni tampoco la decadencia de Estados Unidos como potencia mundial en un mundo que se vuelve multipolar. Hablaría de China, hablaría de Rusia, hablaría de los países árabes, hablaría del interés de cada país,
pero en algún momento diría, bueno, miren que la Asamblea en Israel tiene 120 diputados, es unicameral, el tipo que la sostiene, si pierde el gobierno, cae preso, y entonces se apoya en unos extremistas de derecha que lo llevan a, a cometer un genocidio. ¿Entienden? Y hay algo que se explica por la forma de formar gobierno. No es la totalidad, tal vez es un 5% el total, pero algo me permite decir. De hecho, para el caso de Jonathan en Perú, diría lo mismo. No diría que en Perú es fundamental que para formar gobierno el Parlamento le tenga que dar al presidente el aval de los diputados, de los ministros. Pero no es un tema menor, porque si no, no hubiese caído el gobierno de Castillo o tantos otros. ¿Entienden lo que digo? ¿O fui muy rápido? Eso significa ponderar y poner a la materia en su justo lugar. Y esto también trae al debate el tema del estructuralismo, es decir, si las conductas de los actores están totalmente determinadas por el marco institucional que las contiene o no. Es decir, todo lo que hacen los actores se explica por el sistema político. No, pero tampoco podemos decir que las cosas que hagan no tengan una relación directa con el tema político. Por ejemplo, todo lo que estamos, que haya elecciones es porque estamos en un régimen democrático. Si no, el liderazgo se sostiene hasta que cae. Rosas cayó cuando Urquiza le hizo la guerra, pero si hubiese habido elecciones en la época de Rosas, tal vez caía antes. ¿Entiendes lo que digo? En cambio, la elección fuerza que haya sin hablar bien o mal de la democracia, que haya elecciones, pone todos patas para arriba y te hace que un liderazgo se ponga en cuestionamiento solo por el hecho de que pasó el tiempo. O porque no creemos que alguien tenga que durar tanto tiempo en el cargo. Bueno, igual yo estoy de acuerdo con que haya democracia, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Genera que exista democracia, que haya elecciones periódicas, genera un montón de movimientos, campañas, reconfiguraciones. Eso en otra época no pasaba. Antes de la guerra y hasta la próxima guerra se mantienen las cosas como están, ¿no? Además que nunca termina de sorprender, ¿no? Mirá ahora. ¿Por qué? Bueno, claro que por más que se espere algo, viste que siempre se espera algo, antes más cuando, cuando había dos partidos o cuando había candidatos de otra jerarquía, quizás más o menos antes de la elección se sabía cómo venía, cómo iba. Hoy es una sorpresa, fue una sorpresa las PASO, fue una sorpresa las generales, y creo también que llegar a ser una sorpresa el balotaje. Sí, sí, pero yo no estoy de acuerdo. Sí, lo de la sorpresa, perfecto, pero yo no estoy de acuerdo en que ese antes me generó dudas. Yo te diría, yo lo que vengo pensando este último tiempo es esto. Puede no coincidir, es una teoría que tengo. Eh, que los liderazgos, una vez que aparecen, uno no sabe cuándo va a aparecer un liderazgo, ni fortuitamente, ni cómo se desarrolló, ordenan el mapa. Es decir, ordenan un oficialismo, una oposición y una reconfiguración. Y, y tenemos pocos, yo lo dije esto me parece acá, ¿no? Y tenemos pocos liderazgos en general y por supuesto en nuestro país. Porque si vos pensás, bueno, liderazgos que hayan mantenido el arco no ideológico, el arco el que desarrolla Sartori. Entonces vos tenés en un momento muy importante del siglo XIX Rosas, en otro momento, sí, hasta que apareció uno que le disputó el liderazgo, que es la tradición, Urquiza. Tenemos el liderazgo de Roca, que es fundacional. Tenemos el liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Quiero decir, ordenan la política. A partir de Yrigoyen aparece el personalismo y el antipersonalismo. Tenemos el liderazgo de Perón, que mantuvo, digamos, el eje del arco político en la Argentina hasta que murió Perón. Después podemos poner a Menem y después tenemos la etapa del kirchnerismo. Y para mí la etapa del kirchnerismo, con Cristina como protagonista, no duró el tiempo que Cristina fue presidenta, duró hasta esta elección, que termina apartándose de todo, porque no estuvo ausente hasta ahora, ¿entienden? Entonces, este momento, digamos, de incertidumbre que vos decís, puede pasar cualquier cosa,
también está relacionado con que hay un liderazgo que no termina de irse, pero que ya, bueno, ya se está yendo, ¿no? También el paso del tiempo hace que la gente, no sé, se le pase el cuarto de hora, pero fueron como, ¿cuántos años de kirchnerismo? 20 que mantuvieron la centralidad o el eje de la política o el arco ideológico. Y ahora estamos ante un momento de reconfiguración. Y este es un momento de gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Pero en las otras elecciones no estuvo, estaba clara las posiciones y la dinámica bipolar, porque también había una especie de antikirchnerismo que la podemos trasladar al antiperonismo o antipersonalismo, por hablar de Irigoyen. ¿Me siguieron toda la dinámica? Entonces, cuando hay un liderazgo, está todo medianamente ordenado. Te diría incluso que las elecciones joroban en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hace falta un liderazgo unas elecciones mientras es un liderazgo. Ahora, cuando empieza a decaer, claro, las elecciones, también si no hay elecciones, se genera una tensión indisimulable que termina efectivamente en la guerra, porque no tenés cómo sacar a aquel con el que estás en desacuerdo. En ese sentido, la democracia oxigena las preferencias electorales. Bueno, y además todos queremos vivir en democracia, ¿no? Imagínense lo que sería no vivir en democracia. No, yo no me lo quiero imaginar. Eh, bueno, entonces, de marco, ¿saben? Entonces, ¿se entendió que tienen que poner marco teórico? Perdón, me fui a la mierda hablando cualquier cosa. Eh, los autores de la materia que encajen, perdón que lo diga así rápido, en los temas que están trabajando de la mejor manera posible, ¿sí? Pueden haber incluso autores que yo no conozco, pueden no, hay una millonada de autores que no conozco, que hablan mejor de los casos que están trabajando. Yo no soy un especialista en todos los territorios. Y una vez que está el marco teórico establecido, es decir, voy a mirar mi caso con este autor, que es la lupa, o la anteojera que me permite ver el tema, empiezan a trabajar científicamente. Y ahí aparece el método, que no es lo mismo que el marco. Ahí aparece el método de la observación, el método de la estadística, el archivo, la entrevista, la encuesta. ¿Entienden? La experiencia de observador participante, que para mí esa es la más rica y a la que siempre a ustedes les digo, hagan atención. Débora, Damián, Juan, ustedes participan activamente militando en lugares donde hay tranza, lleva y traigo, posicionamientos, y eso tiene que ser capitalizado. Eso es el mayor aporte, les diría. Eso no puede no estar para mí. Y además es lo que lo hace más rico. Sí, Juan. Mi duda es cómo. ¿Cómo? Perdón, porque no hablamos de trabajo, pronto me conecté un poquito No más tarde. importa. Pero, porque me es difícil justificar de un lugar más o menos académico una visión o una vivencia particular, no académica para nada, digamos, ¿no? Bueno, ¿Se pero entiende lo esperá. que digo? Fui un poco claro. Quiero decir, ¿cómo hago para en un trabajo académico hacer constar una vivencia militante Bueno, sin quedar en un panfleto político, digamos? no, no, es que, bueno, espera, primero es así, tal vez la experiencia militante tenga un marco teórico que yo no te estoy aportando desde esta materia, ¿me entendés? Porque yo no te estoy diciendo qué autores hablan de los movimientos políticos o de este, los personalismos dentro de las estructuras. Yo tal vez, como ando mucho en la teoría, no conozco autores más concretos. Yo te podría decir, bueno, mira. Lea Michels, la verdad que es bastante viejo Michels, como para que sea tu marco teórico de referencia. Ay, pará, Juan, justo hablando de eso, tengo un trabajito re lindo de teoría de las élites que te podría servir como marco teórico. Te lo voy a pasar ahora y es más a todos, ¿me esperan? Esperen. Se lo voy a pasar a todos que puede ser muy útil. Déjenme. Voy a compartir pantalla. Yo siempre comparto, ¿saben qué? Para que no se aburran, porque por lo menos ven lo que estoy haciendo. Eh, One multiple participant can share.
A mí me pasa lo mismo que a Juano, o sea, estoy en esa disyuntiva de decir cómo, por eso había hecho esa introducción inicial en mi trabajo, pero bueno, tengo que seguir correlacionándolo, lógico. Si yo les pido perdón, sigo con la culpa histórica. Ayer le digo la verdad, me puse a corregir otros trabajos de teoría política y después se me fue el tiempo, qué sé yo. Pero bueno, tengo que tener un TED. Yo la verdad que si corrijo, corrijo bien. ¿Qué significa? ¿Viste? Cuando te pones pilas, te lo miro todo, pero bueno, me cuesta. ¿Están viendo mi pantalla? No, para, no quería ver esto, pero quiero correr esto. No, para, están viendo mi mail ahí. Para. Ahí, acá. Este texto. Élites económicas e influencias en América Latina. Y acá, este texto los voy a pasar. ¿Sí? Copiar. Se los paso por chat. ¿Dónde está el chat? Acá. Ah, acá. Ábranlo esto que les voy a. Ah, no, no, está en mi Pero ahí computadora. estás copiando el link de tu carpeta, ¿no? Sí, un desastre lo que acabo de hacer. Espera, me acabo de dar cuenta. No, ya sé, lo tengo, ya sé. Pues mandalo por el WhatsApp del grupo. Sí, sí, pero no, copié mal. Voy a compartir el archivo. No sé qué están viendo ahora, pero no importa. Una Acá, página blanca, por suerte. no importa, ahí está. Ahí, mira, si abren lo que acabo de, se está mandando, se mandó, sí. Si abren lo que acabo de mandar, que podría llegar a ser útil, dejo de compartir, es un desarrollo de teoría de las élites, que va desde el origen hasta hoy. Podría servir como marco teórico. ¿Por qué? Porque habla de cómo se comportan las élites económicas, no los personalismos, sino las élites. ¿Sí? Todo el desarrollo teórico hasta la actualidad podría llegar a servir para qué? Bueno, para que tengan una mirada que sea más de lo que sería el campo del neoinstitucionalismo, no solamente de los sistemas. Vos me decís, ¿cómo hago para poner mi experiencia militante en el trabajo? Bueno, lo primero que te quiero decir es que tu observación son los archivos o la fuente de las investigaciones de la ciencia política. O sea, no hablamos de teoría, hablamos específicamente de la actividad. Y si vos estás observando la actividad, esa observación, más allá de que te sentís medio en bola con el marco teórico, es lo que vale, ¿correcto? Lo que pasa es que tal vez no estás encontrando un autor que te hable de los movimientos sociales y que, en el que vos digas, ah, perfecto, este tipo explica teóricamente lo que yo estoy observando empíricamente. Bueno, tal vez no te lo esté. En otras materias, eh, hablo de otros marcos teóricos, y en esta materia sería más cómo o sea, a dónde habría que hacer hincapié en esta, cómo los sistemas políticos con sus variables determinan la conducta de los actores. Ese debería ser el enfoque de esta materia. Entonces, en realidad, en tu trabajo, lo que estás haciendo, que es ¿de quién era la experiencia? ¿De qué partido? ¿O de qué Yo liderazgo? en el PJ, Sí, pero ¿de peronismo. quién? De, ¿En qué de- sentido? ¿De quién? No, bueno, de la elección en la última elección a gobernador y esta elección a gobernador. Yo había trabajado sobre los senadores. Y nada. Bueno, Actualmente las sobre elecciones de senadores. Pero bueno. bueno, claramente que lo primero que vas a tener en cuenta, si es sobre las elecciones de senadores, es cómo es el sistema electoral para acceder a esos cargos en ese ámbito, en esa jurisdicción. Eso ya es un marco teórico. Lo que pasa que me imagino que lo que te debe estar haciendo ruido es que vos querés de repente trabajar cuestiones que no tienen específicamente que ver con los sistemas. Por ejemplo, no sé, vos me decís, yo vi que tal hizo tal cosa. ¿Y esto qué marco teórico le doy? Yo ya sé. Yo ahí no tengo respuesta. ¿Por qué? No me puse a investigar, en realidad.
y tampoco que yo soy un todo. ¿Entendés? Ahora, es como que yo tendría que, como si fuese un generalista, debería decirte, mira, habla con tal que sabe todo ese tema y te va a dar el marco teórico apropiado. No obstante, yo te diría, ¿por qué no entras, por ejemplo, a las publicaciones de Postdata, de la revista de Ciencia de Argentina de Ciencia Política, o de otras universidades, que hay un montón, de ITELA, de los congresos, de las ponencias, y empezás a chusmear marcos teóricos que hablen de ese tema, ¿me entendés? Y de repente encontrás, mira, tal ya habló de esto. De hecho, incluso de hecho es algo que es una obligación cuando uno hace un paper, saber el estado del arte, porque si vas a escribir algo de que alguien ya habló, ¿me entendés? Es como que no estaría bien. Entonces uno tendría que ir a buscar todo el recorrido para saber si alguien ya habló o no de ese tema. En cuanto a esta materia, con que cites el marco teórico de los autores que hablan de sistemas electorales, sistemas de partido y cómo se forma el gobierno para aplicarlo a tu jurisdicción con el caso del PJ y los cargos en Santa Fe, Sufi, ya está. Si le vas a incorporar otros elementos que no son de la materia, que tienen que ver con tu observación y te sentís que estás crudo ahí, bueno, poné la observación y tal vez decilo, me falta un marco teórico apropiado para esto. En el marco de este trabajo no hay problema, pero en el marco de un paper tendría que desarrollarlo mejor. Chusmeá igual lo que acabo de mandarte de Ok. las elites. Yo Chusmeá igual, te digo porque rápido, la primera parte la hice, el tema era como el cierre, las conclusiones, algunas conclusiones son más observaciones militantes, si quiero, de experiencia de vida, como le quiera decir, que del marco teórico. Igual, creo que ya le di una vuelta en mi cabeza de ir para otro lado y no hacia eso, digamos. Y me sirve, me ha servido para pensarlo también desde otro lugar, ¿no? sí, también Sí. esa es una linda actitud, la de verse a uno desde otro lugar, porque no tienen que tener temor, siempre digo, a decir yo, de hecho hay que decirlo, porque si no es como una falta, digamos, de ética, de honestidad intelectual. Yo milito en esta agrupación, ¿correcto? Estamos por la candidatura de tal, cual, pero en mi observación advierto estos movimientos, estas tácticas, estas estrategias que están relacionadas con esta forma de acceder a los cargos. Hay también otros elementos muchas veces importantes que no tienen que ver directamente con la actividad política propiamente dicha, que es el campo de las disputas de lo económico-social. A veces se explican muchas cosas. No te puedes pelear con tal porque te está sosteniendo el distrito y no hay plata si no hay plata no hay actividad política. Entonces, bueno, hay condicionantes. Siempre está la geopolítica primero, la economía que para muchos es determinante después, y después la política. Y está el famoso debate entre los cientistas sociales y los cientistas de ciencias económicas por ver qué predomina, si todo es una cuestión económica o todo es una cuestión política. Y bueno, para mí es una combinación, claramente. Este, también tengan esta noción. La verdad en ciencias sociales se construye, no hay una. Por eso igual es tan apasionante y tan difícil. Si fuésemos biólogos, viste, es aburrido. Estamos todo el tiempo tratando de descubrir qué le falta a esta molécula, bueno, y es aburrido. A lo que a nosotros nos gusta decir, mira, la molécula no existe. Me cambiaste todo el tablero. Sí, no existe más la molécula, es un concepto viejo. Ahora es otra cosa. Eso son las ciencias sociales. Este, bueno, espero que sirva todo esto que estoy diciendo. No sé. Em, Yo igual cuando lo Iba- que tengo que corregir, yo no se asusten, ¿eh? Yo lo que tengo que corregir es que hayan leído, básicamente, ¿no? Que no tienen que ser trabajos brillantes. Yo con que lean y honestamente lo disfruten, está bien. Eso. Uno se da cuenta cuando alguien disfrutó, porque ves que lo que escribió le gustó, le sacó provecho. Me gusta cuando ustedes eh, se, se salen de su rol, donde están, y se pueden ver desde afuera, eso es lo más lindo.
Ese para mí es como el mayor logro. Es decir, mira, estamos todos militando en lugares distintos, con diferente ideología, pero todos pudimos ver la mirada de los otros y de las otras y entendimos cómo funciona. Porque eso es lo que hacemos como analistas. Eso es lo mejor. Bueno, bueno, son las 8 menos cuarto. Yo traje un tema para hoy. Profe, perdón, una consulta. Y dale. Sabe que yo tenía pensado trabajar el partido de Merlo sobre Sí, la hegemonía del Partido Justicialista de la democracia hasta, bueno, hasta la actualidad. sí, Pero yo justo hoy cuando me conecté, usted está hablando de cómo se formaba partido. ¿Hace sí. falta que No, ponga ¿cómo se eso? forma partido? No. ¿Cómo se forma gobierno? ¿Cómo se forma gobierno, perdón? Ah, sí. ¿Hace falta eso o no? Y creo que es elemental. Bueno, Porque si no, después marco teórico tenía pensado usar a Val Medina y por ahí a Pasquino. pero, a ver, ¿cómo se forma gobierno? Es básico. O sea, Es tanto. lo básico eso, listo. Y si no, ¿a qué cargos estás accediendo para hacer qué cosa? Salvo que trabaje sobre un movimiento que no cree en los cargos y que tiene una agrupación que está, que tiene milicias y que quiere tomar el golpe por asalto y entonces salís del régimen democrático para pasar a la otra cosa. Puede ser. Ah, bueno, entonces siempre manteniéndome dentro de la democracia. No, no es que, no es que es una exigencia, porque Sí. vos podrías hablar de eso. Yo conozco un grupo de locos que está militando para tomar el poder por las armas. No sé, Ah, pero ese está, es un momento está ético en el perfecto. que ya no sé, no estamos de acuerdo, pero Está bien, listo. Está bien, perfecto. Entonces, bueno, de hecho eso se primero estudia hablo cómo se muchísimo. forma partido y después hago toda la historia del justicialismo en Merlo de la democracia hasta acá. ¿Está bien así? Yo no te puedo decir si está bien hacer toda la historia del justicialismo en verlo hasta ahí. Está Es bueno, que de yo lo otra que te cosa diría, no se puede hablar acá en Merlo, por eso le digo. mira, yo primero te diría que expliques desde cuándo Merlo es municipio con elecciones, quiénes fueron sus intendentes, de quiénes fueron los referentes o los liderazgos, cómo se compuso el Consejo Deliberante, no sé cómo se llama, supongo que así, Sí, en así es. Merlo, este, quiénes, quiénes son las fuerzas políticas en Merlo, no puntualmente de fuerzas políticas, hablamos de partidos políticos, sino las Sí, fuerzas sí, territoriales, los sí, sí, movimientos sociales, las empresas importantes, los que gobiernan la situación fáctica político-económico-social en Merlo, ¿correcto? sí, Este, sí. y a partir de ahí, bueno, no sé qué querés decir. Este, sí, no sé a dónde va, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo mío, ¿no? Demostrar la hegemonía del Partido Justicialista en Merlo. Bueno, si vas a hablar de la hegemonía del Partido Justicialista, puedes hablar de que es un sistema de partidos hegemónico en términos de Sartori, ¿sí? Claro. Sí, sí, Entonces, teniendo en cuenta la cuestión numérica, pero puede que no, puedo no tenerla en cuenta la cuestión numérica puedes no y tenerlo en cuenta. simplemente basarme en los resultados de las elecciones. ¿A qué te refieres con la cuestión numérica, perdón? No, de la cuestión numérica de partidos que se disputan el poder, por ejemplo. Acá hay dos o tres, pero siempre gana el mismo por 50%, 60% de los votos. Bueno, mira, lo que es interesante es, yo ahí lo que diría es, mira, acá hay un sistema de partidos en donde hay un partido que es dominante, porque hegemónico significa no competitivo en términos de Sartori, ¿ves? Esas son cosas que se pueden decir. Claro, en términos de Sartori, sí, es verdad. No, bueno, pero está bueno para que lo digan. Entonces, dominante significa que otros se presentan pero nunca ganan. Bueno, listo, nunca ganan. ¿Por qué? ¿Son elecciones competitivas? Bueno, sí, porque nadie las cuestionó, nos impugnaron, es democrático, sí. Yo ahí me trasladaría después a lo que pasa internamente al interior del partido en Merlo, porque no es que la política se acaba porque siempre gana un partido, porque después al interior del partido también hay disputas territoriales. Y entonces, eso no se puede negar. Si no, Sí, también. pensaríamos que bueno, o sea, al revés.
Un liderazgo no se sostiene por el eh, resultado de una elección. bajo elementos cero. Tiene que haber un conjunto de variables que justifiquen que un liderazgo se sostenga, ¿no? Lo difícil en ciencias sociales es explicar por qué las cosas que pasan, pasan. O no, perdón, peor, es decir, explicar por qué algunas cosas no ocurren, pero bueno, eso es imposible. Pero por lo menos decir, tal se sostuvo tanto tiempo, le hicieron sombra por afuera, le hicieron sombra por adentro, le quisieron ganar tal cosa, pero no pudo. Este se sostuvo con estos pilares. Gobernó estos cargos, controló tal situación, arregló con tales, no sé, las cosas que vos adviertas que son fundamentales. Y ahí uno yo podría pensar, bueno, ¿qué autores me hablan de elementos fundamentales para mantener el ejercicio de poder? No estoy dando ningún autor, pero podría haber muchos. Y Sí, yo les diría, bueno, para mantener el ejercicio, o cómo te legitimaste. Bueno, autores que hablan de la legitimación. Weber, básico. Bueno, sí. ¿cómo te legitimas? Bueno, se legitimó Pero profe, ya controlando. me está haciendo bien. ¿Cómo? Yo sé de marco teórico con dos y ahora se me empiezan a sumar cada vez más. Sí, Clary, cerrame. Bueno, yo perdón que les sea tan amplio los marcos teóricos. Ustedes les abro el abanico, no se vuelvan locos. Sí, Más, sí. si vas a citar solamente a Sartori, no pasa nada. Tratá No, de no, hacer- Sartori, Val Medina, Perfecto, pero con bueno, eso es interesante lo de Weber también y lo de Foucault. me encanta. Yo me encanta. Igual no te vuelvas loco. Yo te abro abro el abanico como para que vos sepas que tenés un menú grande. No que tengas que Claro, hacer todos esos autores, nada más. ¿Entendés? buenísimo, profe, No, no, buenísimo. no, no te vuelvas loco, ¿está bien? No te vuelvas loco. No te vuelvas Buenísimo. loco. Bueno, bueno, quedó re claro. Bueno, ¿sigo? Entonces yo ya había traído un tema, venía carburando. En realidad es un poco, les diría que asombrosamente estamos siguiendo al pie de la letra lo que planteé en un programa inicial que puse en el WordPress al inicio con los temas que íbamos a ver. Ustedes se fijan acá, voy a compartir pantalla. Eh, si ustedes se fijan acá, espérenme, acá, acá, en los temas que les propusimos, ven acá, acá están las clases, ¿ven lo que estoy mostrando? Sí, Tenemos, profe. era Facundo, Facundo, pero no vino y yo di el sábado, pero Facu reforzó, y va a estar acá, ¿sí? Y acá tengo, ven, lo judicial como dimensión de la forma de gobierno y la política comparada. ¿Qué? Estos dos temas, era hoy y la que viene. Yo sé que se me va entremezclando con los trabajos, pero mi idea era hablar un poco de esto y pasarles algo de material respecto de esto. ¿Sí? Eh, bueno, así que en eso estamos ahora. No es algo, ¿cómo decir? Que ustedes vayan a incorporar en sus trabajos, pero sí me parece importante en la medida en que lo judicial es un tema que aparece recurrentemente y que no saben cómo abordar. ¿Qué pasó? Pasa, agárralo, no pasa nada. Pasa. Eh, uy, perdón. Si vieran dónde estoy en una punta. Bueno, bueno, sigo. Vieron que se habla mucho de lo judicial y aparece todo el tiempo el poder judicial o la dimensión judicial. Y no saben, si saben, me dicen, y no saben cómo corno abordarlo. Es decir, ¿qué hago yo, es ustedes, ¿no? ¿Qué hago yo cada vez que aparece lo judicial en escena? ¿Cómo, cómo entender
cuando aparecen temas que son abordados desde el mundo de lo que podemos llamar el dispositivo judicial. Y bueno, es automática la referencia a lo jurídico. Y automáticamente, como la referencia va hacia lo jurídico, ya sienten que el tema se escapa de su ámbito de dominio o del campo de lo específico de la ciencia política. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? O sea, quiero decir, como problema Sí. existencial que pueden llegar a tener. ¿O no entendieron nada de lo que dije? Sí, profe, sí. Escapa de la política también, no solo de la ciencia política. Bueno, Maxi, para todo, gracias por el comentario. Yo te diría que no escapa ni de la política ni de la ciencia política, solo que no sabemos cómo mierda abordarlo, pero no podemos desde una noción mínima y elemental decir, no, lo que hacen los jueces, las juezas o la justicia no está en el ámbito de la política o de la ciencia política, porque entonces no entenderíamos nada. Es como negar que todo lo que pasa en el ámbito judicial tenga que ver con relaciones de poder. ¿Podemos decir que lo judicial está exento de las relaciones de poder? ¿Está en otra esfera que no tiene nada que ver? ¿Entienden la pregunta? Yo les diría más bien que la ciencia política no tiene marcos teóricos apropiados para abordar el tema. O dejó el tema vacante. No, bueno, lo que hacen los jueces ya no me importa, a mí me importan otros temas. Yo hablo de los liderazgos, hablo de las campañas, hablo de la forma de gobierno, hablo de la opinión pública, estoy hablando de las materias específicas de ciencia política, ¿no? Además de teorías y otros rellenos. Esto ya lo hablamos una vez, de que la materia, de que la carrera son tres tercios. Un tercio de teoría, un tercio de ciencia y un tercio de relleno. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Y un, y un tercio de teoría era teoría política, sociología política, un tercio de ciencia, opinión pública, construcción de agenda, sistemas políticos, y un tercio que eran las otras materias, historia, economía, bueno, entonces ahí tenemos los tres tercios. Lo judicial aparecería en la materia que ustedes ya tuvieron, no conmigo, adivinen cuál. Derecho y política. ¿Derecho constitucional o Derecho. política y derecho? Bueno, no, ¿cuántas tienen entonces? A ver, perdón que yo. Política y derecho y sociedad. Bueno, claro. Entonces es las dos, les diría. No sé qué ven en política y derecho. ¿Qué ven en política y derecho? Bueno, depende seguramente qué profesor Por supuesto. haya tocado. A mí me tocó Benito a Falo, creo que se dice el apellido, Sí. donde él habla todo de lo que es en su momento de la Constitución y de los artículos de la Constitución. O sea, diríamos, resumiendo, era como que tocaba todo eso y bueno, en lo personal no rendí el final todavía. No, está bien, pero bueno, y en derecho y sociedad, pregunto. Lo mismo, ¿no? Y en Derecho en Sociedad, sí, estamos hablando casi de lo mismo. Yo ahora la Ah, estoy cursando, por ejemplo, y sí, nos mandó a Que es hacer derecho trabajos. constitucional en realidad está. ah. Ojo, Yo quiero que sepan que yo tiene otro nombre, un nombre no, medio no sé si se dan engañoso. cuenta, perdón, no sé si se dan cuenta que ya entendí igual a dónde van. Ya me di cuenta que ven lo mismo y que no tienen muy claro No, qué pero en mierda. política y derecho vimos las diferentes corrientes de derecho, por ejemplo, derecho natural y derecho positivo. Lo de Castelar y creo que, sí, lo de Castelar la vimos con Juan Clayway. A mí me hubiese gustado tener una materia anual que sea de sistemas políticos en donde yo les pueda mencionar algunas nociones elementales para ir descartando. Porque yo entiendo que acá hay un problema fundamental
que es la separación mal hecha entre derecho y política, como si fuesen dos campos totalmente apartados uno del otro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ven, no sé, temas puntualmente del mundo jurídico o, como dijo Débora, derecho constitucional, o Maxi también está diciendo derecho constitucional, y después ves todas las otras materias y decís, ¿y qué tiene que ver todo esto con las otras materias? Bueno, nada. ¿Por qué? Porque estudian derecho constitucional. Alguien me escribe, pero me quedé sin wifi, sigo y me conecto. Bueno, alguien me escribe por WhatsApp. Porque estudian, escuchen lo que voy a decir ahora, es fuerte, viene fuerte. Estudian derecho constitucional como si estuviesen haciendo catequesis. ¿Qué significa? Que repiten los Sí, artículos de tal la... cual, profe. ¿Sí? Claro, repiten los artículos de la Constitución de manera acrítica como si fuese la verdad. Y después van a las materias de ciencia política que no tienen nada que ver con el derecho. ¿Por qué? Porque los primeros juristas de las revoluciones que fundan el derecho constitucional son o serían hoy politólogos o cientistas sociales. La ciencia política evolucionó respecto del derecho, mucho, mucho, y se separa rápido. Es decir, cuando se producen las revoluciones en la... Perdón si voy muy por atrás, pero es fundamental para que entiendan lo que pasa. Cuando se producen las revoluciones burguesas que dan lugar a lo que llamamos las repúblicas o las monarquías republicanas o las repúblicas monárquicas, no sé cómo llamarlo, empieza en profundidad el estudio de las formas de gobierno, ¿sí? Y los que lo hacen eso son juristas, pero no son juristas, sino que son los tipos que están pensando el nuevo orden. Algunos se quedaron en lo prescriptivo, es decir, pensaban, en aquella época, estamos hablando de 1750, que tenían que pensar cuál era la mejor constitución para el nuevo orden. Hacia mediados del siglo XIX, 1850, la mayoría se dio cuenta, de los que les gustan las ciencias sociales, de que todo el mundo jurídico servía de poco y nada para entender la nueva conflictividad social. Y ahí aparecen la- las manifestaciones por tratar de entender el nuevo orden. Los que hicieron conmigo teoría sociológica vieron que aparece el problema de lo social. Y ahí también aparece la teoría política. Entonces, y aparecen las teorías de las élites, que por ejemplo elige a Juan o Michels, o Mosca o Pareto, que son autores que dicen, no sé, autores que aparecen en 1870, y dicen, al pedo con todo esto de las prescripciones normativas, porque lo que pasa en el ejercicio del poder es otra cosa, ¿sí? Eh, y bueno, después hay disputas reales. Y la ciencia política evolucionó, y por eso voy a avanzar mucho. Bueno, nos matamos, los fascismos, los totalitarismos, la política de masa, la democracia, todo eso que no estaba pensado al inicio. Por ejemplo, para que se entienda, los partidos políticos no existían cuando se pensó el derecho constitucional. El sufragio no existía cuando se pensó el derecho constitucional. La política de masas no existía cuando se pensó el derecho constitucional. Entonces, ¿qué pasó con el derecho constitucional? Quedó ahí como la base de lo que nosotros, el fundamento de lo que nosotros llamamos el contrato social, ¿sí? Que le daría fundamento al orden en el que vivimos, pero nosotros sabemos que desde la teoría política el orden en el que vivimos tiene como teoría fundante el contrato social, pero eso no existe. Sabemos que no existe el contrato social.
Sabemos que lo que subyace es la guerra u otras cosas. ¿Sí? Bueno, podríamos pensar que a partir bueno, la ciencia siempre está en disputa, el derecho está en disputa, y aparece un modelo que es el de Easton. Ubican a Easton y el modelo de los input y los output. ¿Por qué lo menciona así sencillito? Ahora yo les voy Sí, a profe. explicar. ¿Cómo? Modelo de los input y output, sí. Sí. Porque es importante, aunque es muy sencillito y tal vez eh, poco desarrollado a los efectos de explicar las cosas. ¿Pero por qué es importante? Porque el tipo dice, esto de la división de poderes de Montesquieu, no sé si lo dice así, pero lo podríamos interpretar así, no sirve para nada. Es decir, no es eso lo que explica el comportamiento de las élites en los sistemas políticos. ¿Eh? Necesitamos otros, ¿no? Otros modelos o marcos teóricos explicativos. ¿Y qué hacemos con el derecho constitucional? Diría él, o dice otro que se llama Morlino. Dice, bueno, eso dejémoslo como una norma prescriptiva, como los valores, como las normas fundamentales que son la base de un ideario, pero que no sirven a los efectos de explicar las relaciones de poder. ¿Sí? Eso es algo que van a repetir los que están en la política siempre. ¿Qué significa que van a repetir? Siempre los actores protagónicos van a decir que haya división de poderes, pero eso no significa que trabajen en el campo de la política siguiendo esos preceptos. Ningún protagonista de la política trabaja en la política pensando en la independencia de los poderes. Porque en términos de la ciencia política y del ejercicio de poder, eso es un error grosero. Si yo lo digo, se puede decir en términos cómicos. Por eso hay una película que yo siempre recomiendo, que vimos en una vez de este curso, cuando el curso era presencial y era mucho más divertido, que se llama, que le pusieron Locos por los Votos, que en inglés se llama La Campaña, The Campaign, este, que la pueden ver con Will Ferrell, ¿sí? Búsquenla, muy divertida. Que es un delirio la película, ¿no? En donde dos candidatos por una senaduría en un estado de Estados Unidos compiten. Uno es Will Ferrell y el otro es Zach Galifianakis. ¿Vieron la película ¿Qué pasó ayer? El otro bueno, claramente es una comedia, porque ¿por qué analizar la realidad viendo dramas si podemos analizarla viendo comedias? Y el concepto es el mismo. Entonces, bueno, Sí, profe, yo la vi esa, ¿eh? bueno, es buena, es buena. Entonces, ahí, ¿qué La que van pasa? a Las Vegas y eso. Claro, bueno, bueno, no me acuerdo. La cosa es que se disputan, esos son dos candidatos que se disputan en una campaña el cargo. Y aparecen todos los actores de una campaña, los que financian, los candidatos, que son los candidatos, que pueden o no tener ideología, eso bueno, que pueden hacer política por convicción o no saben por qué hacen política. Y aparecen todos los actores. Y en un momento aparecen, bueno, ellos allá no tienen militancia, pero tienen lo que ellos llaman los voluntarios, que acá un poco a la derecha lo llama los vecinos, ¿cómo lo llamaron el PRO? Débora, ¿cómo llaman en el PRO a los que participan pero no son militantes? ¿Qué son? Que tampoco lo llaman voluntarios, pero lo llaman, viste que No, no la verdad que tienen. no me sale, no, pero me sale militantes, pero en realidad, sí, no, Voluntarios. no, Sí, lo llaman sí, voluntarios muchas veces, pero son Sí. conceptos que traen claro. del norte. Pero en la práctica Vamos, es lo sin mismo. Colaboradores, sí, puede ser colaboradores. Bueno, a veces viste que no les gusta llamar a los militantes, pero en la práctica es lo mismo. Es la gente que trabaja en la política haciendo campaña. Pues, bueno, es lo mismo. Yo no sé vos cómo te consideras, Débora, como militante o una colaboradora, una voluntaria. Como nosotros nos llamamos, a ver,
normalmente llamamos la militancia, pero no es una palabra predominante para nosotros, porque digo para nosotros y lo digo desde mi lugar, ¿no? Para nosotros el militante tiene otro contexto. O sea, nosotros sí militamos, yo soy militante, también soy colaboradora bastante activa, o sea, si lo tenemos que definir así en términos. Sí, sí. Me explico, soy parte Perfectamente, del perfectamente. sistema, soy parte del sistema. Claro, por eso ahí yo en realidad, y ahora vuelvo al tema, no me alejo, Igual, siempre... perdón, Sí, profe, decime. existe el término militante dentro del partido. O sea, cada partido tiene sus militantes, sus afiliados, sus líderes, Por sus supuesto. referentes. Sí, no, porque ni hablar. Lo que pasa es que a veces se hace política Ahí, negando la política, pero no es que eso... claro, Sí. perdón, y ahí me hizo acordar Maxi, diríamos, yo soy una de las dirigentes de acá, de Rosario. ¿Me explico? O sea, Mm. pero también hay que ver cómo cada uno interpreta la dirigencia. No, No está sé bien, si eso ya me después explico a lo que voy. pasa Lo por que la parte nosotros de... Claro, no tal cual. tenemos, lo que nosotros no tenemos es punteros, por ejemplo. Por lo menos lo Claro, hablo de mi lugar. Por eso, para nosotros, vulgarmente hablando, esto es vulgarmente hablando, el militante en cualquier partido normalmente tiene punteros, que son los que van a hacer tal o cual cosa, a grandes rasgos. Nosotros no tenemos eso, por ejemplo, nosotros no tenemos puntero. A todos los lugares que, por ejemplo, yo genero una visita, la genero porque fui, hice el contacto con la institución, con la persona, con el vecino, con quien fuera. No es porque alguien me dijo, che, mirá que te organicé esto para que me des una caja de alimentos o para que me des tal o cual cosa. Nosotros no nos manejamos de esa manera. No, está perfecto, pero igualmente, más allá de las no, pequeñas... profe, la última. Dale, Son dale. términos genéricos igual. Como creo Sí, que simpatizante también forma parte del orden jerárquico dentro del partido. por supuesto. Igual para Maxi no me digas la última, participa todas las veces que quieras. La última no, dale. No, no, pero respecto del tema. No, yo ahí siempre digo que trabajen con Weber, que es el que trabaja la noción de los que trabajan en la política y de la política. No está mal trabajar de la política o en el sistema político, en la actividad, con el nombre que quieran. ¿Por qué lo menciono? Porque en la película aparecen dentro del momento ridículo de la película en donde Will Ferrell, que es el candidato, perdió los estribos, le pega a un bebé, deja este, mensajes sexuales a la esposa del candidato opositor en un contestador, hace todo mal, entonces el referente, el, el jefe de la campaña lo abandona a Will Ferrell. Entonces hay un chico que es un colaborador, que está ahí dentro el ámbito de la militancia, y él le dice, y él dice, vos, ¿qué haces? Will Ferrell en un momento de descontrol le dice, yo soy politólogo, le dice. Entonces Will Ferrell le dice, bueno, vos vas a ser mi nuevo presidente de la campaña, ¿no? Y entonces el chico, que es un estudiante, le dice, ah, qué bueno, porque yo tengo un montón de ideas, y le dice algo sobre el medio ambiente o alguna boludez. Entonces Will Ferrell automáticamente lo despide, porque dice, no, porque le dice algo que es una incongruencia respecto de los términos de la campaña, que es algo parecido, y ahí vuelvo al punto, a decir, no, es muy importante que usted respete la división de poderes, sería como diciéndolo en forma grotesca. Si ustedes como asesores le tienen que decir a a un candidato o a un dirigente puertas adentro, que tiene que mantenerse en el ámbito de sus facultades, porque si no incurriría en una especie de ilegalidad, sería grotesco, ¿entienden? Puertas afuera, sí, porque le tendrías que decir, mira, vos no podés decir que vas a ir por encima del ámbito judicial, o que vas a extralimitarte en tus funciones, o que vas a hacer cosas que están por fuera del marco legal. Vos no podés decirlo, pero puertas adentro vos tenés que hacerlo. Entonces, como asesor, ahí vos pensás automáticamente en Maquiavelo. Mirá, ¿cómo construís poder? Bueno, de esta forma, de esta forma. eh, y ahí aparecen siempre el ámbito jurídico dentro de los asesores de campaña que le dicen, mirá que esto está prohibido. Y entonces la pregunta o el acertijo es, bueno, ¿cómo lo legalizamos? ¿O cuál es el límite? ¿O hasta dónde nos corremos? Pero no es entonces
desde este punto de vista, estudiar el derecho como un límite, sino que es estudiar el marco institucional dentro del cual los actores deberían moverse, sabiendo que hay algunas retóricas que no pueden romperse porque estarías rompiendo un marco de valores que te deslegitimaría. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y eso no significa que no puedas ejercer poder, sino que vas a carecer de la mayor legitimidad, que es la legitimidad racional legal de la que habla Weber, que es fundamental. Entonces digo, ¿cómo tendrían que haber estudiado el derecho y el derecho constitucional? Bueno, lo tendrían que haber estudiado de, de esta manera crítica, sabiendo que hay una construcción del derecho, sabiendo que esa construcción de derecho es una construcción que tiene como base una conflictividad y que producto de esa conflictividad aparecen leyes fundamentales, pero esas leyes fundamentales no son producto de un pacto, sino que son resultado de una guerra, de unas tensiones que se resolvieron en esa legislación. Pero mismo dichas legislaciones son actos declarativos de guerra, para que se entienda. Que la Constitución nuestra diga que somos un país republicano, no es algo pacífico. Perdón, sí, estoy bien. ¿Y qué quería que haga? Ya estoy bien, estoy bien. Mi esposa se ríe de cómo me instalé, porque si ustedes me ven es ridículo. Porque armamos todo el living acá y está todo vacío, y estoy sentado en una, una frazada vieja con un banquito de mierda. Bueno, eh, les estaba diciendo que la Constitución diga el artículo 1, escuchen para que se entienda. Perdón que sintetice. Igual les voy a dejar textos y voy a trabajar toda la clase que viene. El artículo 1 dice, somos un país republicano. El artículo 1 de la Constitución. ¿Ustedes piensan que eso es algo pacífico? No. Ese es un acto declarativo de guerra. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en España, nosotros no somos monárquicos, nosotros somos republicanos y vamos a la guerra. ¿Y cómo se instauró esa constitución? Perdón que doy un ejemplo práctico, pero para que ustedes lo entiendan. Se instauró por la fuerza. ¿Cómo? Desde Buenos Aires. Fueron desde Buenos Aires a imponer la constitución por la fuerza. ¿Con qué? Con intervenciones militares. ¿Cómo? Artículo 6. Entre 1860 y 1880 hubieron 250 intervenciones militares. ¿Sí? Se impuso por la fuerza. ¿Se pudo imponer antes? No. Hay mil cosas, no voy a explicar todo esto ahora. Esto hubiese sido parte de otra materia que no di, que es o derecho y política, que soy el apropiado para esto, o política, ¿y cómo se llama la otra? Derecho y sociedad, que la daba antes, pero bueno, ahora no. Entonces se impuso por la fuerza. ¿Y después qué pasó? Después quedó como... Y después el derecho, ahí está. Después qué pasó, una vez que todas esas normas que eran actos declarativos de guerra, pero después esa guerra terminó y la Constitución se instauró como verdad. Después el derecho se separó de la política y quedó como con un aura. Ese aura es una especie de verdad. La verdad está en la Constitución. De la misma forma que la verdad estaba en los textos sagrados en la época en la que la verdad era religiosa y la ley era divina. ¿Me entienden? Cuando Maquiavelo plantea la secularización de la política, ¿qué significa? Dice, hay que separar a la religión de la política. ¿Por qué? Porque si no entendemos o no separamos a la religión de la política, no entendemos que la religión o que los preceptos religiosos son instrumentos del ejercicio de poder. Eso dice Maquiavelo. Entonces, si los separamos y secularizamos, podemos apreciar cómo los discursos religiosos sirven para legitimar el ejercicio de poder. De hecho, voy a decir algo que les va a gustar, Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio dice, los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones. Las voy a repetir. Los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones. Es decir, ¿cuál es el mejor hombre? El mejor hombre es un tipo que te crea un Dios. Porque Maquiavelo dice, a Dios todos le temen. Entonces, si vos vas con Dios, ganaste seguro. Si no tenés un Dios, ¿qué te queda? Te queda la fuerza.
Pero la fuerza no va a ser suficiente, porque la fuerza va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que venga otro con más fuerza. ¿Entienden? Por eso Weber dice, dentro de la forma de dominación, la dominación ilegítima te puede durar un tiempo, pero ¿cuánto? Vos podés gobernar a palazos, con la espada, como Hobbes. Pero Hobbes dice, no es solo con la espada, es con la espada y con la Biblia, con Dios. Con la fuerza y con Dios. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Nosotros decimos, es con la fuerza y con la Constitución. ¿Sí? ¿Entienden esto que estoy diciendo? Ahora, la Constitución se impuso como verdad y es como que el derecho se impuso como verdad y aparece como con un manto sagrado. Uno podría pensar en los mismos términos que Maquiavelo hoy, che, tenemos que secularizar la política del derecho y entender el derecho como un instrumento de la dominación y entender que en el campo del derecho también hay disputas. El derecho no es objetivo. Cada ley tiene por detrás tensiones que se resolvieron de una forma u otra, pero que son verdades consensuadas finalmente. Que hubo mayor o menor consenso, que hubo disputas o que no disputas, y no hay ninguna constitución en ningún lugar de la tierra que se haya consagrado si no es mediante el resultado de una guerra previa. No hay. Si lo piensan, no existe. Tienen esa famosa frase de Clausewitz que Foucault da vuelta, que es la política es la continuación de la guerra, y Foucault dice no, no, la guerra es la continuación de la política, y Foucault dice no, la política es la continuación de la guerra, pero cuando termine la política vuelve la guerra. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Entonces, esto que estoy dando como un marco teórico nos permite poner al derecho en un lugar. ¿Qué lugar? Bueno, el lugar de justificación o de legitimación de actos de poder. Cuando ustedes escuchan que ayer, creo que fue ayer, por ejemplo, que esto lo escuchamos todos los días, digo ayer, pero en todas las clases puedo decir ayer. Creo que fue ayer que Massa tuvo el reportaje ¿cómo se llama? Con Majul. Con Majul. Y en un momento escuché hoy así, en un cortito, viste que se escuchan, uno va, escuché editado como ustedes, yo escuché editado, y además en los medios que me gustan, pero da lo mismo. Majul le preguntó algo de lo cual él no le quiso responder y le dijo, de eso se encarga el Poder Legislativo. Y no sé qué fue, pero le dijo, no, ¿qué pensás de tal cosa? Y como Massa se lo quiso sacar de encima el tema, le dijo, no, eso es un tema del Poder Legislativo, yo mandé el tema al Congreso, que el Congreso se ocupe. No, no sé qué fue. No me importa, por eso lo dicen todos los políticos todo el tiempo. Ustedes, como cientistas sociales, saben que no es que es un tema del legislativo, saben que es un tema que les preocupa, pero lo dice para salir al paso, y entonces les sirve la política y la independencia de los poderes como mera retórica. Es como cuando le dicen a Alberto Fernández que se la pasó diciendo, yo ya mandé una ley al Congreso, pero el Congreso no debatió lo que tenía que debatir. Y ustedes como estudiantes de ciencia política dicen, no me jodas, pelotudo, yo sé que este es un tema de la política, pero estás zafando con esto, pero que no tuviste la mayoría, no tuviste los huevos, no quisiste, pactaste con tal cosa, y lo explican de otra forma. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Entonces ahí es cuando ustedes mentalmente hacen una secularización del derecho y de la política. Tal vez no la hacen con todos los instrumentos con los que deberían, pero la hacen. Y ustedes saben que la política va por otros carriles que no tienen nada que ver con el derecho y que el derecho aparece ahí como justificación. ¿Entienden esta noción? Eh, y saben que tenés un asesor que te escribe el discurso, la letra, las letras, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Que decimos, mira, acá tenés que decir esto, acá tenés que decir aquello. Nunca digas que vas a ir por encima del Poder Judicial. Y después tenés que levantar el tubo, porque tenés que tener una política judicial, tenés que tener una corte, tenés que tener controlados los jueces de Comodoro Pi, ¿entiendes? Tenés que tener controladas a las cámaras, fíjate que por acá se te está escapando una cosa, por allá se te está escapando otra, y que es la propia actividad política. Y no está mal, porque eso es lo que analizamos nosotros. Y al mismo tiempo, como somos cientistas sociales, nos cuesta escribir, nos cuesta escribir. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos por qué las cosas pasan. No hablamos de leyes y prescripciones de cosas que no pasan.
La Constitución no es un tipo ideal válido que nos permite interpretar la realidad. Nadie, ningún cientista social utiliza la Constitución para analizar lo que pasa. Y si lo hacemos, yo les pongo un cero como nota. Y el problema que tuvieron en la materia, o en las dos materias que tuvieron de Constitución, ¿qué problema tuvieron? Bueno, que no vieron a la Constitución desde este punto de vista y la vieron como el marco teórico válido. Es como cuando ustedes llegan a la materia, y ustedes, yo me imagino, llegan a la materia, no hay problema, Gonzalo, nos vemos. Llegan a la materia y les dicen, chicos, miren, digan lo que digan, está todo bien, pero acá está la verdad, porque esta es la Constitución, esta es la ley. Y yo les diría, chicos, miren, esto es retórica. La política se ejerce de otra forma. ¿Tienen que conocer lo que dice la Constitución? Sí, pero solamente para, no, para tenerlo como un elemento de análisis. Bueno, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuál es el rol de los jueces? Porque a esto iba. Aparece lo judicial. ¿Cuál es el rol de los jueces? Si no me están siguiendo, díganme, por favor. ¿Me están siguiendo? Yo sí, ¿Cuál profe. es el rol de los jueces? Aplicar las leyes que fueron sancionadas por el Congreso. Interpretarlas, en realidad. Bueno, ni aplicarlas ni interpretarlas. Pero eso es lo que aprendieron en Derecho y Sociedad y en Derecho y Política, que los jueces aplican las leyes o interpretan las leyes. No, los jueces están ahí claramente no para investigar, sino como los teólogos, exégetas, ¿sí? Que van a justificar los actos políticos con el discurso de la verdad. Las decisiones se toman antes y se justifican después. Y cuando se justifican, ¿qué dicen? Dicen, estamos interpretando el derecho o estamos aplicando las leyes a los casos particulares. Pero así no funciona. Si no, hacemos infantilismo. ¿Sí? Los jueces Es trabajan. verdad, profe, eso que dice, porque si aplicaran las leyes o las interpretaran, los juicios no tendrían razón de ser. Se Para, resolverían antes de empezar. es así. No hay verdades sobre cada caso particular. No hay. Porque las leyes tampoco son objetivas y porque quienes interpretan esas leyes o esas normativas tampoco son personas, robots objetivos, ¿sí? Y no hay nada objetivo, todo subjetivo, ¿sí? Y todo está desarrollado en un contexto de presiones, de tensiones, de prejuicios, de ideologías, y es imposible que eso no ocurra. Entonces no se puede negar que lo político y que la política, lo estoy separando a propósito, aunque no lo explique, perdón, que lo judicial son temas políticos y de la política. No, no se puede hacer una separación. Eh, o no, no se puede. No se puede pensar que lo judicial y el derecho son cuestiones no políticas. Eso es lo que quiero decir. No se puede pensar que el derecho va por un carril y que la política va por otra. Y no se puede pensar que los actores fundamentales del derecho, que son los abogados y las juezas y los jueces, las abogadas y los abogados, son personas que no tengan nada que ver con el sistema político. Solo, solo que hacen de las cuestiones políticas cuestiones con formato tribunalicio, con palabras inentendibles para el común, pero que en la práctica resuelven tensiones que en el campo de la disputa del poder, de la política propiamente dicha, no se pudieron resolver. Entonces, en el campo judicial, con el formato tribunalicio y con los actores que vehiculizan lo político a través de demandas, lo único que hacen es hacer
trabajar a lo político en el terreno de lo judicial y le dan un formato de derecho que reviste de juridicidad la decisión política que se está tomando en otro ámbito. Y la mayoría de las cuestiones no llegan al ámbito de la justicia porque se resuelven en la política, pero eso no significa que lo que resuelve en la justicia, lo que se resuelve en la justicia, sea algo que no tenga que ver con la política. ¿Entienden hasta ahí a dónde voy con esto? Sí, profe. Eh, bueno, entonces, eh, a partir de acá, uno podría pensar, bueno, acá se me abre un campo. Primero, conocer cómo funciona el diseño y la estructura judicial del caso o de mi caso y conocer otras estructuras judiciales de otros lugares u otros países. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber cómo se comportan los actores políticos y al mismo tiempo saber qué es lo que se hace en la justicia y qué es lo que no se hace en la justicia. Claramente que no me alcanza ni con esta media hora que me queda, ni con otra clase más que me queda. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algunas cosas. Por lo pronto, lo que estoy haciendo acá es delimitar los campos de estudio. Decir, el derecho no es objetivo, es un instrumento de legitimación del ejercicio del poder, puede ser visto como un discurso ideológico, por ejemplo, así lo ve Foucault. ¿Sí? Eh, Hay gente que cree en el derecho como algo objetivo, ese por ejemplo podría ser nuestro presidente, es decir, creo en el derecho como algo objetivo y creo que se puede aplicar. Yo no creo en esa postura, pero bueno, está bien. Pero sí claramente tenemos que decir que no podemos ver al derecho como algo que sea ajeno al ejercicio de poder. Y no podemos ver el comportamiento de todos los funcionarios del sistema judicial como ajenos al ejercicio de poder y a la política en sí. Si hacemos eso, no estamos entendiendo lo que pasa. Y además, esto se los digo ¿por qué? Porque ustedes son cientistas sociales que trabajan todo el tiempo en el campo del ejercicio de poder. Y vuelvo al principio, les incomoda saber que cuando pasa algo que ocurre en el ámbito judicial, no saben cómo abordarlo. Y a mí me gusta como docente darles los instrumentos necesarios para que ese tema no se les escape o que ese tema no sea monopolizado por otros. No me gusta cuando viene alguna abogada o abogado amigo, que siempre todos y todas tienen, ¿sí? Y les dicen, no, ¿por qué esto funciona así? Vos no sabes nada. No me gusta cuando eso pasa. Porque ustedes es como que los desvaloriza, les dicen, no, entonces yo estudio ciencia política, ¿para qué? Y a mí me gusta que como cientistas sociales ustedes puedan decirles, más allá de su ideología, ustedes ya saben que siempre yo le digo más allá de eso, les digan, mira, vos tenés una mirada jurídica del tema, pero esto es mucho más complejo que la mirada jurídica. Las cosas no funcionan como la prescripción de normas lo exigen. No, en realidad la prescripción de normas lo que hace es darme instrumentos de legitimación de decisiones que se tomaron en otro ámbito. Y entonces así es como podemos empezar a entender un montón de casos. Casos judiciales que se resuelven, que son temas políticos que se resuelven en ese ámbito. Un par de cosas más y terminamos por hoy. Todos los casos que se resuelven en el ámbito del Poder Judicial son temas de la política. ¿Entienden la pregunta? Decís, pero todas las cosas que pasan son temas de la política. Y uno, bueno, y acá hay disputas. Esto es como cuando vieron que en los feminismos dicen, ¿cómo dice el feminismo? Todo es política, mi cuerpo está atravesado por la política, a ver si alguien sabe. Eh, lo personal es político, creo que ese es el lema. Lo personal es político, puede ser. Nadie me puede ayudar acá. Bueno, no importa. Privado, creo que algo así. Sí, sí, lo personal es político, es uno de Ah, los lemas, de los logans. bueno, para mí, yo que estoy en la política, todo es político.
Eso es muy personal. Todo es político. Y hasta el más mínimo acto de cualquier funcionario es un acto político. ¿Por qué? Porque las normativas en algún momento tuvieron su razón de ser y las políticas públicas que se aplican, alguien las pensó y con alguna motivación. El algoritmo es una cuestión política, no hay objetividad. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero esa es mi opinión y bueno, bueno, pueden pensarlo así o no. Todas las cosas que se resuelven dentro del ámbito del Poder Judicial pueden o no ser consideradas políticas, pero no todas se manifiestan de esa forma. Vamos a decir, un cheque rechazado, no me lo quieren pagar, voy al abogado o a la abogada y me dice, no, esto se hace de tal forma, ¿sí? Lo ejecutamos, vamos a una mediación y si no vamos a este tribunal comercial y esto se hace de esta forma y así recuperamos la guita, pim pam pum, y el juez va a resolver de esta forma, voy a ver al juez, ¿entienden lo que estoy diciendo, no? Esto es un acto prácticamente administrativo con forma tribunalicia, pero lo vemos en la práctica es un acto administrativo. Acá el juez no se juega la vida. Bueno, esto se resuelve de esta forma, pim pam pum, y terminamos. Y ahí, claro, ¿por qué no es político? Porque yo no digo, no, porque Marx dice que el que tiene el poder es el que tiene los cheques, no sé, o yo le hablaría qué sé yo, por decir que es político, le traería un autor que me gusta que se llama Lazarato, no sé si lo escucharon nombrar, Tiro, pero para que entiendan de dónde vengo diciendo esto, que dice que hay acreedores y deudores y que esa tensión existe desde los orígenes de la historia y el juez la reproduce. Ahí el juez es un mero acto ordinario. Una cuestión de un divorcio, un juez de paz. Son actos administrativos, la mayoría de la función judicial son actos administrativos. Pero en algún momento podría, en esa situación, haber algo, oigan lo que voy a decir ahora, que podría pasar al campo de la política o de lo político. Estoy distinguiendo todo el tiempo esto sin mencionar cuál es la distinción, pero no importa. Por ejemplo, en derecho penal, cuando había un asesinato de una mujer, ¿sí? Era un asesinato común, pero en un momento hubo un colectivo que dijo, no, eso es un femicidio. ¿Sí? Y en algún momento se cambió en el Código Penal ese tipo penal y cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer, eso no es un homicidio normal, eso es un femicidio. Bueno, entonces, ¿cómo pasamos de un momento a otro? Bueno, hubo un colectivo que se agrupó, que dio la batalla, ¿sí? Que generó un capital simbólico de legitimidad que permitió que se vea el tema de otra forma, que llegó el tema al Parlamento, que entonces se disputó en el Parlamento, que se modificó el Código Penal, y eso también se disputó antes porque hubieron algunos jueces o juezas que dijeron, señores, señores, esto no es un homicidio, esto es un femicidio. Y lo dijeron y no existía el tipo penal, pero lo empezaron a instar a partir ¿de qué? De que en el mundo judicial se empezó a dar la batalla política. Entonces, algo que era un mero trámite, un día se convirtió en un acto de reivindicación. ¿Sí? ¿Y esto cómo pudo ser posible? Bueno, porque acá voy a decir algo muy específico que vamos a desarrollar en la clase que viene. En Argentina, los jueces y las juezas tienen la posibilidad de decir cuando algo, oigan, les parece o no les parece que es constitucional. Si ustedes lo vieron en la clase de control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan de esto que estoy diciendo o no? O, no o nada, ni idea. No tanto de verlo en la materia, la verdad. Pero No. de leerlo en diario sin esas cosas. Bueno, pero en nuestro caso, en nuestro sistema judicial, jueces y juezas son funcionarios todo el día, todo el tiempo. ¿Por qué son funcionarios? Digo, porque trabajan rutinariamente. Por eso digo, son funcionarios. No se están jugando la vida y entonces están, de alguna manera, yo les diría, están reproduciendo mecanismos aceitados de dominación y sometimiento. Estoy usando a Foucault para decir esto. Y no están levantando la mano todo el tiempo para decir, guarda, que acá hay actos mecánicos de dominación y sometimiento, pero tenemos que levantar la voz. Pero cada tanto lo hacen.
Y cuando lo hacen, lo que están haciendo es control de constitucionalidad. Y dicen, guarda, que acá ponemos en disputa toda la soberanía. Lo pueden hacer en cualquier momento. En nuestro sistema, en nuestro sistema, lo pueden hacer todas y todos los jueces. Lo desarrollamos en la clase que viene. En otros países lo pueden hacer algunos jueces, no todos. Esto de levantar la voz y decir, esto es constitucional, esto es inconstitucional. ¿Qué están haciendo cuando dicen esto? Están poniendo a un tema que era rutinario como un tema de la política que hay que charlar o del que hay que dar disputa. Que si se eleva a mayores terminamos a las trompadas, pero que si no termina con una decisión judicial y sobre esa decisión judicial va a haber mucho run run. ¿Qué significa? Van a apretar a los jueces, voy a querer controlar esos cargos teniendo jueces amigos, voy a intentar de que los jueces sean de mi palo. Y aparece también todo otro mundo, que es el de la criminalización de la política como forma de hacer política. Voy a sacar a este del terreno de la disputa criminalizándolo. Por ejemplo, cuando se criminalizaba a los trabajadores antes de que apareciera la justicia social. Entonces, si vos te agrupabas, sindicato, antes no tenían derechos. Entonces, ¿qué era? No, agruparse es criminal. ¿Por qué es criminal? Porque estaba en el Código Penal. Agruparse no se puede, está prohibido. Bueno, para dar esa batalla, no dijeron los jueces en 1850, está permitido. Tuvieron que dar la batalla y hubo una guerra para que un día aparezca la ONU, la OIT, los derechos de la justicia social, la representación tripartita, todo eso no es gratis. ¿Entienden? Hay un desarrollo del derecho y hay disputa en el campo del derecho y una disputa en el terreno judicial para que las batallas políticas se traduzcan en legislación, se materialicen en la Constitución, ¿sí? Finalmente tenemos que el terreno de lo constitucional es un arduo terreno de disputas y batallas que no tienen un final. Y los jueces a veces son jueces militantes, a veces son jueces y juezas que sostienen el estatus, la situación tal cual está, llamamos el status quo, a veces son jueces manipulados, a veces son jueces que están ahí por propia convicción, porque encontraron ese terreno como un lugar de disputa política. ¿Entienden lo que digo? Y por todas estas cosas que estoy diciendo, estoy tratando de decir, no podemos pensar que lo judicial no es político. Siguen este razonamiento. Y por eso es fundamental que ustedes, como mínimo, sepan que cada vez que hay una decisión de un tribunal importante o de un juez en alguna causa que sale en los titulares de los diarios o de la Corte Suprema, estamos hablando de una cuestión política. Y tienen que saber que se le dio a esa decisión política la forma tribunalicia. Y que van a aparecer las abogadas y abogados amigos diciendo, no, esto pasó por tal cosa. Pero ustedes les tienen que decir, no, no pasó por tal o cual cosa. Pasó porque había una disputa en este terreno. Profe, Sí, perdón. El sí, ejemplo de la doctora, la jueza Figueroa, sí, puede ser como ejemplo de lo que está diciendo usted. claramente. Es muy específico de nicho, pero sí. Pero yo te diría otras cosas más más de lo cotidiano, menos fáciles de percibir, porque eso es muy perceptible. Pero, por ejemplo, mira, jueces del fuero comercial habilitan medidas cautelares para que empresas se hagan de dólares baratos, jueces de turno en tal horario. Y eso, dale que va. Un día más a Cristina, no sé quién se enojó, y dijeron, che, hay que terminar con el festival de importaciones. Y entonces, ¿qué pasó? Se activaron los mecanismos y vieron que ahí cerraron la canilla de los dólares que se iban con jueces de abogados que conocían todo el mecanismo instrumentado, ¿sí? Y entonces apareció un juez que le levantaron le llamó la atención y un juez dijo, guarda, que esto es inconstitucional o esto no se puede o qué sé yo, ¿entendés lo que digo? ¿Y qué? ¿Eso no se podía antes y ahora sí? Bueno, claramente no fue por una cuestión jurídica que alguien tenía derecho a acceder a esos dólares o no acceder a esos dólares.
era porque había una motivación que tiene que ver con la política comercial, o de reservas, o de divisas, o de cepo, o de lo que quieran, que como no se resolvió en un lugar, se resolvió en otro. Yo tengo 4 millones de casos para traer sobre esto, sin parar. ¿Sí? No terminaría nunca. A mí lo que me interesa en esta materia es cómo compatibilizar la forma de gobierno, el sistema de partidos, el sistema electoral con el sistema de control judicial. Eso es lo que me interesa en la materia, es decir, cómo los actores del sistema político actúan en uno u otro ámbito en función de las problemáticas de los inputs y de los outputs. Es decir, ¿cuándo algo se judicializa? ¿Cómo? ¿Cómo se vehiculizan ciertas disputas? ¿Cómo es en otros casos, en otros países? Me gustaría la clase que viene, yo me había preparado para hoy, pero sabía que me iba a quedar corto. ¿Cómo se vehiculizan ciertas disputas en otros países en función de que tienen otro tipo de sistema judicial u otras estructuras judiciales? Porque, por ejemplo, ustedes escucharon hablar de oído de que algunos países tienen tribunal constitucional. ¿Escucharon sentir alguna vez? Pero no saben, no habrán visto qué hacen esos tribunales constitucionales en esos otros países. Y estoy seguro que en la materia de derecho y sociedad o derecho y política no llegaron a ver eso y no pudieron entender eso en su globalidad. ¿Sí? ¿Por qué en otros países tienen tribunales? ¿Quiénes componen esos tribunales? ¿Qué hacen esos tribunales? ¿Y por qué nosotros no los tenemos? ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Y cumplen los mismos roles? ¿No? ¿Y cómo nos tenemos que comportar nosotros como cientistas sociales ante esas problemáticas que se me presentan? Bueno, yo les dejo 3 textos, uno, dos, tres o cuatro, ahora mañana, para que empiecen a abordar todo esto que planteé como problema y que lo pueden tener muy dando vueltas en la cabeza sin tener claro, como para que afiancen algunas ideas y nos podamos encontrar la clase que viene, en paralelo con sus trabajos. ¿Está lo que estoy diciendo? No es concluyente, es una aproximación. Perfecto. Y bueno, con esto estamos. Este, les dejo planteado solamente saber que me gustaría trabajar con el Consejo Constitucional en Francia, como para una comparativa, con cómo funciona el Tribunal Constitucional en Brasil, con el Tribunal Constitucional en España y el caso de Cataluña, el referéndum por la independencia y el estatus de autonomía. Y bueno, sí, y eso los voy a dejar, ¿sí? Eh, Sepan que lo que les va a quedar de esto es muy poquito y solamente les van a quedar temas dando vueltas en la cabeza. Con eso me alcanza. Necesito un año entero para trabajar esto. ¿Eh? Bueno, después les dejo la clase grabada y nos seguimos viendo, me siguen preguntando lo que quieran. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. Bárbaro. Que Buenísimo, anden gracias, todos profe. muy bien. Gracias, profe. Nos vemos profe. el lunes. El lunes. Chao, buena Chao. semana.